Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes más demandan información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Gran Canaria y vamos a hablar del Cabildo Insular de Gran Canaria, porque para ello tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don Miguel Jorge Blanco, que es candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria por el Partido Popular. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Muy bien, estamos muy bien, con mucho ánimo, mucha fuerza, mucho trabajo por delante y mucha responsabilidad para sacar adelante el proyecto político del Partido Popular y asumir la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con una ilusión tremenda. Don Miguel Jorge, ¿cómo asume cuando por parte del Partido Popular le encomienda, en este caso, el decir, bueno, oye, asumen la candidatura a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria? Como dije antes, con una ilusión grande, porque el Cabildo es la institución política que me vio nacer en política y a la que le tengo un cariño tremendo. Los cabildos son unas instituciones muy queridas, muy respetadas por todos los canarios, los gran canarios en particular. Es una institución original, propia de nuestro archipiélago canario, que además hace un papel fundamental en defensa de la isla y en defensa de los 21 municipios de Gran Canaria, ¿no? Porque supone una administración, o es una administración que ayuda fundamentalmente a aquellos municipios que por sí solas les cuesta salir adelante más, ¿no? Porque tienen menos población, porque tienen menos recursos, y ahí está el Cabildo ayudándolos y apoyándolos para mejorar sus servicios públicos, sus equipamientos, las infraestructuras públicas, etcétera, ¿no? Y por eso, aparte de las obligaciones legales que el Cabildo de Gran Canaria tiene, también tiene esta parte que es esencial para que todos los gran canarios puedan gozar y puedan disfrutar de los mismos derechos independientemente del lugar de donde vivan, ¿no? Pero hoy por hoy parece ser que, y lo palpan los vecinos y vecinas, que la administración del Cabildo Insular de Gran Canaria está más distante todavía, porque no se ve, no palpa la ciudadanía la gestión del Cabildo Insular de Gran Canaria, sobre todo en esta última legislatura. Yo creo que lo que ha pasado es que la institución insular se ha burocratizado mucho, la institución insular tarda mucho en resolver los distintos problemas que le plantean los distintos ayuntamientos y los propios ciudadanos, no ha sido capaz de crear una estructura administrativa ágil, dinámica, rápida, que insisto, bueno, pues solucione de una manera razonable, en un tiempo razonable, los distintos expedientes administrativos que tiene. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda interna del Cabildo de Gran Canaria, porque solo estando bien desde el punto de vista interno podremos estar después bien desde el punto de vista externo. Solo teniendo una administración ágil, fuerte, dinámica, moderna, podremos dedicarnos a trabajar para que todos los gran canarios puedan también tener los servicios públicos y los equipamientos, como dije antes, de la mejor manera posible, ¿no? Hoy por hoy se le reconoce como una administración tío Gilito. Digo tío Gilito porque lo que hace es acaparar, tener mucho dinero en los bancos y pocas inversiones en el bienestar de los ciudadanos de Gran Canaria. En los últimos tiempos, y fundamentalmente en el último mandato, ante la enorme cantidad de recursos que tiene el Cabildo de Gran Canaria, es un cabildo que está rozando prácticamente los 1.000 millones de euros de presupuesto, y ante la propia imposibilidad de la propia administración de sacar esos recursos adelante e invertir y poner a disposición de los gran canarios todos esos recursos desde el punto de vista administrativo, lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria, a mi juicio de manera errónea, es, oye, ya que no podemos invertir todo este dinero, vamos a dar una serie de subvenciones a todo, en fin, más o menos a todo el que pasa por Bravo Murillo se lleva una subvención debajo del brazo, ¿no? No soy contrario a las subvenciones, creo que las subvenciones son buenas para determinados casos, fundamentalmente para apoyar al tercer sector, a todas las asociaciones, a todos los colectivos
que traten de ayudar a las personas más vulnerables, a nuestros mayores, a nuestros discapacitados, a las personas que tienen movilidad reducida, en fin, a una serie de colectivos que necesitan de la administración para tener una vida digna, una vida adecuada y razonable. Pero sí que es verdad que yo creo que el Cabildo tiene otras obligaciones que está abandonando, ¿no? Porque ante la incapacidad de poder resolverlas, bueno, pues se dedica para tener un estado de ejecución presupuestario final más o menos en fin, razonable, a subvencionar muchísimas cosas que creo que no debieran hacerlo, sino que sea la sociedad civil quien participara de ese proyecto, ¿no? Don Miguel Jorge, usted ha comentado y de un sector de la sociedad, nuestros mayores, y sobre todo con esa inversión a través de las políticas sociosanitarias, donde hay listas de espera de más de 3.000 personas esperando una plaza. Hoy por pues ahora los solicitantes hace 3 o 4 meses eran, creo recordar, unos 2.700 los que hay en listas de espera, ¿no? La verdad que la gestión de la política sociosanitaria del Cabildo es también uno de los grandes fracasos, porque no se han cumplido ninguno de sus objetivos, ¿no? Estos objetivos vienen plasmados en un plan de infraestructuras sociosanitarias, el segundo plan, que ha tenido que irse retrasando año a año porque se ha visto incumplido año a año, donde había una obligatoriedad de crear en números redondos unos 1.570 plazas residenciales, aumentar en 1.570 plazas residenciales, y la verdad es que a día de hoy el resultado no puede ser más desolador, porque de esas 1.570, si la cifra y la cabeza no me engaña, estamos hablando de unos 69, 70 plazas únicamente las construidas. Por tanto hay una lista de espera de personas y además una franca, una escasa capacidad por parte de la administración para construir esas plazas y ponerlas al servicio de todos. Y eso implica que día a día vayan también aumentando los solicitantes de plazas residenciales, con lo que al final el resultado no puede ser en fin, más desolador, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay que darle mucha más participación al sector privado. Esto es una de las actividades políticas que hay que tener una plena conexión entre el sector público y el sector privado, porque si el sector público es incapaz de ofrecer estos servicios, bueno, pues habrá que acudir a la ayuda y a la colaboración de las distintas entidades. El otro día que tuvimos una reunión con la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, nos decían: nosotros ofrecemos nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra formación, nuestras empresas para poder construir de una manera mucho más ágil todo este proceso, para ponerlos al servicio de los ciudadanos. Esto no significa que los ciudadanos tengan que pagar por las plazas, tendrán que pagar lo mismo si es una plaza construida por el sector privado que si es por el sector público, pero en cualquier caso aquí lo interesante es poner esas plazas al servicio de la gente, ¿no? Y desgraciadamente eso no se está produciendo. Y claro, con niveles de inversión, el Instituto Social, que es el que construye este tipo de plazas, estamos hablando que el capítulo de inversiones, que es el que realmente dentro del presupuesto general del Cabildo, bueno, pues el que viene a transformar la realidad, a transformar nuestras infraestructuras, nuestros servicios, bueno, pues ese desgraciadamente está rondando, yo creo que no llega al 10% de grado de ejecución durante el año 22. Claro, con un 10% o menos de grado de ejecución difícilmente podemos nosotros estar satisfechos con ese proceso. ¿Cuáles son las alternativas que se puede llevar a cabo? ¿Las alternativas que se puede llevar a cabo o líneas de trabajo? Bueno, yo creo que la que dije antes, oye, pues vamos a tratar de confluir con aquellos que son especialistas en de manera rápida y ágil construir estas plazas, y también yo creo que hay que hacer dos medidas, ¿no? En primer lugar, probablemente habría que profundizar no en crear grandes y macrocentros de carácter residencial, sino pequeños núcleos donde el trato hacia los mayores sea mucho más cercano y mucho más familiar. Incluso aumentar la capacidad de
en fin, del reconocimiento de la dependencia para que tú puedas atender a tu familiar en casa con ese reconocimiento de dependencia, sin necesidad de trasladar a los mayores a estas residencias que al final, en cierta manera, deshumanizan un poco la vida de ellos, ¿no? En segundo lugar, profesionalizar el sector. Hay muy poca profesionalización, hay muy poca capacidad, muy poca formación en cuidadores, en trabajadores sociales, que nos permitan darle cobertura a este gran volumen de personas que están solicitando el reconocimiento de la dependencia. Creo que es bueno que los planes de empleo y los planes de formación y empleo, los que combinan formación y empleo, llamados PFAE, hayan planes específicos para este tipo de personas, especializados en cuidados de mayores, ¿no? Y después yo creo que hay que hacer un gran pacto social y un aumento de los fondos para poder destinarlos a este campo, digamos, a esta actividad que la demanda mucha gente, cada día más. Estamos hablando de que hoy en Gran Canaria aproximadamente el 20% de la población es mayor de 65 años y probablemente en el 2030 estemos hablando de que el 30% de la población sea mayor de 65 años y eso es una realidad que la tenemos aquí al lado, pero que la administración pública y fundamentalmente el Cabildo pues todavía no se ha dado cuenta de esta realidad tan importante de tratar de que más del 30% o el 30% de la población en pocos años va a tener una edad superior a los 65 años. Y eso es preocupante. Bueno, claro que es preocupante, la sociedad envejece, nacen pocos niños, España es uno de los países con menor tasa de natalidad o el país con menor tasa de natalidad del mundo y claro, si la sociedad aquí no nos quedamos, no se queda nadie, ¿no? Las sociedades van evolucionando y van muriendo unos y naciendo otros. Si hay una de las dos elementos que falla, pues al final nos convertimos en una sociedad envejecida. Usted es alcalde del municipio de Santa Brígida, por lo cual ha habido un gobierno del Cabildo que es insular, que es de Gran Canaria, para los 21 municipios de esta isla redonda. El Cabildo de Gran Canaria apoya a los ayuntamientos por varias vías, ¿no? A través de varias medidas, ¿no? A través de los planes de cooperación, de planes de infraestructura, para mejorar nuestras infraestructuras locales de cada uno de los ayuntamientos, donde hay unos fondos determinados, establecidos. A mí me parecen insuficientes, a mí me gustaría poder aumentarlos, duplicarlos si pudiera. Actualmente se da 15 millones de euros anuales a los ayuntamientos de Gran Canaria a través del plan de cooperación. Después están los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias, el FEDECAN, que también es otro fondo que con dinero de la comunidad autónoma se realizan obras y servicios y prestación de servicios por parte de los ayuntamientos en combinación con el propio Cabildo. Y después hay ayudas, peticiones, subvenciones, planes realizados ad hoc para ayudar en alguna materia en concreto, digamos que no tienen unas reglas del juego previamente marcadas. Y es ahí donde yo creo que el Cabildo no ha actuado de manera correcta. No hay más que ver el plan de resiliencia, el plan que se hizo cuando salió el COVID, fue un plan extraordinario de aproximadamente unos 100 millones de euros, pues donde no se hizo un reparto equitativo y equilibrado entre todos los ayuntamientos de Gran Canaria. Particularmente Santa Brígida no salió muy beneficiada de este proceso porque no había unas reglas previamente pactadas entre todos. Yo me comprometo que cualquier plan que el Cabildo de Gran Canaria tenga va a tener unas reglas del juego pactadas entre los actores, que son el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos, porque de esa manera, oye, pues ganamos en transparencia y todos podrán ver satisfechas sus aspiraciones, ¿no? Y fundamentalmente tendrá que ver con el número de población, habitantes, territorio, en fin, una mezcla de factores, pero que todos debamos de saber de antemano, ¿no? No es bueno sacar planes sin que sepamos qué criterios se han utilizado para la inversión y para el reparto de esa inversión.
A través de esos votos, y vuelvo y lo repito, son unas elecciones, podemos decir, las elecciones donde nos identificamos, donde se identifica el votante, el ciudadano de a pie, el vecino, la vecina, más con las personas que con incluso la ideología o las siglas políticas. Se identifican muy de lleno con esas personas. El 28 de mayo son estas elecciones municipales, insulares y regionales. Si recibe el respaldo de la ciudadanía de Gran Canaria y asume la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, uno de los principales problemas que se va a encontrar es la comunicación a través de la vía, la Gran Canaria 1. ¿Cómo lo puede resolver? Gran Canaria tiene un problema de movilidad enorme, enorme. Y yo lo centralizo ese problema fundamentalmente entre el aeropuerto de Gran Canaria y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en el interior de Las Palmas de Gran Canaria, en las vías que son de titularidad regional insular, como es la Gran Canaria 1. Lo ha mencionado usted bien, la Gran Canaria 1 está permanentemente colapsada, yo creo que ya roza los 150.000 vehículos al día que tiene la Gran Canaria 1, y no hay hora, no hay momento en que la carretera, en fin, no esté colapsada. El otro día tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Federación de Transporte, con todos los transportistas de Gran Canaria, y me daban un dato muy llamativo, ¿no? Y es que ellos tienen contabilizados o cuantificados en un 20% de horas las pérdidas en atascos, ¿no? O sea, que de cada 100 horas que un transportista utiliza para desarrollar su actividad económica, hay 20 que las pasan en un atasco. Eso genera, bueno, una pérdida de competitividad del sector y unas pérdidas económicas importantes. Por lo tanto, de lo primero que ellos nos pidieron es, oye, hay que arreglar los problemas de los atascos. Y los problemas de los atascos en la Gran Canaria 1, en la Gran Canaria 3, y en Las Palmas de Gran Canaria, fundamentalmente el gran punto negro que tiene, que es la Torre de las Palmas, ¿no? Allí las colas se forman hasta llegar a Belén María, hasta la entrada y salida de la CICER, del Cebadal, del polígono industrial del Cebadal, ¿no? Eso está, yo diría ya que las 24 horas del día, no por la noche, pero durante todo el día y durante todas las horas de trabajo, hay unos atascos enormes que está perdiendo mucha capacidad económica la gente que tiene que coger su vehículo o su transporte, su camión para desarrollar su negocio, su actividad o su profesión, ¿no? Ahí hay que trabajar de manera intensa. Creo que el Cabildo ha estado ausente de ese debate. Esa es una responsabilidad del Gobierno de Canarias. De las 15 obras que existen en el convenio del Estado y Canarias desde el punto de vista de las carreteras de interés general, solo hay una funcionando, no funcionando, solo una que está en ejecución, que es la de la aldea, de la Gaete hasta el Risco, y del resto no sabemos nada, ¿no? Y claro, no sabemos nada en el Gobierno de Canarias, y en el Cabildo de Gran Canaria, bueno, pues ha estado ausente, ni se ha reclamado, ni se ha exigido, sino parece que ha habido una especie de connivencia con el Gobierno para no molestar mucho, ¿no? El Cabildo yo lo concibo de dos maneras. Por un lado, aquellas competencias que son obligatorias del Cabildo de Gran Canaria, ejercerlas de manera intensa, de manera profunda, y aquellas de las que no somos competentes, pero sí que afectan a los ciudadanos de Gran Canaria, exigirlas y reclamarlas a aquel que las tiene como responsabilidad, que las ejerza, ¿no? Y por tanto, esta, que no es una competencia propia del Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo tenía que haber sido un actor principal en las exigencias para reclamar que esto se resolviera, y desgraciadamente no se ha resuelto, ¿no? Tampoco tiene competencia, y podemos decir competencia directa en empleo, que alguien me dirá, las competencias en empleo las tiene el Gobierno de Canarias, pero en este caso algo se podría hacer desde una administración como es el Cabildo Insular de Gran Canaria para creación de empleo y para reivindicar. Y perdón que le diga, porque siempre nos han vendido que el mejor gobierno puede ser donde en las mismas administraciones gobierne el mismo color político, y en este caso en el Cabildo Insular de Gran Canaria, salvo que no está don Casimiro Curbelo, es el mismo pacto machito de las flores del Gobierno de Canarias. El empleo en Gran Canaria es un problema. Somos la isla, nosotros estamos rondando sobre el 18% del paro
en la isla de Gran Canaria, 6 puntos más que la media nacional de toda España, de todo el Estado. El paro juvenil ronda la dramática cifra del 45% aproximadamente, el de las mujeres el 50%, más del 50%. Somos de las 7 islas del archipiélago, solo por detrás está El Hierro, La Gomera y La Palma, en mejora, en creación de empleo estos 2 últimos años. Gran Canaria es la que peor se ha comportado en el crecimiento del empleo. Lanzarote es mucho más dinámica, Fuerteventura tiene una creación de empleo porcentualmente hablando mucho mayor y Tenerife evidentemente mayor. Yo cuando me hablan de datos y de cifras siempre digo que de los datos negativos que hay de todo tipo, Gran Canaria los lidera a todos, y de los datos positivos, Gran Canaria somos los últimos siempre en los datos positivos. Siempre hay alguien que está mejor que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, ¿no? En la recuperación turística que hemos después del COVID, con cifras pre-pandemia, Gran Canaria, es verdad que hemos aumentado un turista, pero somos los últimos en recuperar los datos previos a la pandemia. ¿Algo estamos haciendo bien o mal? Pues yo creo que sí. ¿Por qué nos tenemos que resignar en Gran Canaria a liderar los datos negativos y a ser los últimos de la cola o en el furgón de cola de los datos positivos? Yo ante eso me rebelo. Yo quiero que Gran Canaria sea la última en los datos negativos, por tanto, que nos lideremos los datos negativos y seamos los primeros en los datos positivos, porque eso significa liderar en el archipiélago. El conjunto del Producto Interior Bruto de Gran Canaria se ha reducido en su porcentaje respecto de la totalidad del archipiélago. Ya no somos el 40% de la totalidad del archipiélago, estamos ya en el 30 y pico % de la totalidad del archipiélago. O sea que nosotros estamos perdiendo capacidad productiva en el conjunto del archipiélago. Son datos fríos, sí, pero son datos que hay que analizar y analizar el por qué se producen, ¿no? Y por qué nuestros turistas han descendido de manera brutal de todos los países, de Alemania, de los países nórdicos, de Inglaterra, y no hemos recuperado esas cifras que teníamos antes de la pandemia. Hay muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que hay una escasa capacidad para promocionar la isla de Gran Canaria, errores probablemente en la promoción, y después, bueno, pues que hay que hacer una política de inversión en las zonas turísticas que son nuestro corazón y nuestro pulmón, como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, para que los equipamientos públicos de esa zona sean de altísima calidad. Y hoy no hay más que ir por San Bartolomé de Tirajana, por Playa del Inglés, por Maspalomas, por Meloneras, por San Agustín, por Arguineguín en Mogán, y ver que hay equipamientos, infraestructuras públicas, pues en muy mal estado, y esa es la imagen que se va a llevar el turista cuando vuelva de vuelta a su país, ¿no? Pero estos son 2 legislaturas, 8 años que ha estado frente a este gobierno, en el cual se ha habido una parálisis de la mayor industria que tiene Canarias, y en este caso Gran Canaria. Es que se llama el turismo. Nosotros el turismo tenemos no interesa. Un gobierno, en el gobierno de Canarias, formado por un tripartito de izquierda, entre PSOE, Nueva Canarias y Podemos, y en el Cabildo de Gran Canaria, que también gobierna Nueva Canarias, PSOE y Podemos, que lo han dicho ellos, no lo digo yo, que no creen en el turismo, que consideran que el turismo es perjudicial para nuestra tierra y que hay que poner freno al turismo y poner límites al crecimiento turístico y poner límites, en fin, a un sistema que nos ha dado de comer durante muchísimos años. Si desde mi punto de vista, al turismo lo que hay que es mimarlo, hay que tratarlo bien, hay que animarlo a que venga a las islas, porque más del 50% del Producto Interior Bruto, de nuestra riqueza, viene dedicada del turismo, de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo le vamos a dar la espalda al turismo? ¿Cómo vamos a ponerle chinas en el camino al desarrollo turístico de Canarias? Siempre hablando de ponerle las puertas necesarias para que ya no vengan más turistas aquí. Si nosotros tenemos de todo el suelo que hay en Canarias, escasamente el 3-4% es un suelo dedicado al turismo. ¿Por qué vamos a demonizar un sector turístico
Lo leemos y lo oímos permanentemente, sí, especialmente con la gente de Podemos en el gobierno de Canarias, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso y como no estoy de acuerdo me rebelo. Y lo que quiero es, oye, pues tratar de mejorar nuestra isla, nuestras infraestructuras, nuestro territorio, nuestras zonas verdes, nuestros parques naturales, nuestros espacios naturales, para que los turistas vengan aquí, disfruten de nuestra tierra y cuando vuelvan quieran volver, que de eso se trata, ¿no? Pero estamos viendo, y usted lo acaba de comentar, don Miguel Jorge, parece, y por lo menos lo que se ha transmitido, que el turismo es enemigo número uno de este grupo de gobierno a diferentes escalas. Y sobre todo no oímos alzar una voz desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, desde el gobierno, hacia el señor Román Rodríguez, que ahora viene con la ecotasa. Si la situación económica es la que es, los precios se han subido como se han subido, los impuestos que se llevan a cabo, todavía le quieres incrementar otro impuesto más, estás invitando a los turistas que no vengan a Canarias porque no van a ser atractivos. En el santo y seña del Partido Popular está no poner más impuestos de los que hay y de los que hay tratar de rebajar algunos, ¿no? Nuestra propuesta de rebajar el IJIC al 5%, que era la tarifa o el porcentaje que tradicionalmente venía en Canarias, por las circunstancias de la crisis, porque hubo un desplome de los ingresos, se aumentó al 7%, y ya advertimos en aquel momento, ojo con esto, porque este 7% que dicen que va a ser coyuntural, va a ser al final estructural, va a ser definitivo. Efectivamente, ya el 7% continúa, la crisis del año económica de los años 12, 13, 14, bueno, pues eso terminó ya y todavía sigue estando al 7%, ¿no? Por tanto, ojo con los partidos que lo que les gusta es la voracidad fiscal, la recaudación absoluta, para después tener el dinero guardado en los bancos porque no hay capacidad de inversión y de traslado de esos recursos que le quitamos o los ciudadanos nos ceden a las administraciones públicas para poder revertirlas otra vez en mejora de los servicios públicos esenciales. Ese es el problema que está teniendo Canarias. Y si encima hablamos de una ecotasa, de la cual estamos radicalmente en contra, nosotros si tenemos la oportunidad de gobernar en Canarias no la vamos a poner. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Canarias no es única en el mundo, hay muchos lugares en el mundo con una actividad turística muy potente, cada vez hay más lugares para que la gente pueda hacer turismo, cada vez hay más competencia, cada vez hay más lugares cerca de Canarias que están construyendo unas plantas hoteleras y extrahoteleras magníficas y por tanto al turista, si le ponemos cada vez más pegas, lo que va a hacer es desviar su opción a otros lugares que no sea Canarias, ¿no? Si lo que ahora me cuesta 100 me va a costar 110, o si me cuesta 500 y ahora me va a costar 600, pues a lo mejor voy a otro sitio que me cueste 500, 450, probablemente con las mismas prestaciones que tiene Canarias, ¿no? La ecotasa es un desincentivador de visitantes turísticos en nuestro archipiélago. Otro de los temas, y en este caso, y vuelvo, lo repito, no son competencias directas, pero sí algo puede hacer desde la administración insular. Hablamos de la demanda de muchos jóvenes, que es la vivienda. Sí, bueno, es que en vivienda no se ha construido una vivienda desde hace muchos años, es un fracaso absoluto. La política de vivienda en Canarias, yo diría que en general en toda España, ha sido uno de los grandes sonoros fracasos existentes. Yo creo que en Gran Canaria no se ha construido una vivienda en muchos años, ¿no? Es verdad que eso es una política regional, que es una competencia, pero el Cabildo tiene un consorcio de viviendas, bueno, porque a día de hoy, en fin, no ha construido en los últimos años ni una sola vivienda. Hemos firmado, yo como Ayuntamiento de Santa Brígida, algunos convenios, pero para viviendas puntuales en casos de emergencia social, ¿no? Pero, en fin, una vivienda en número que podamos decir, oye, estamos satisfechos con la ejecución de esa política de vivienda, pues no es así, ¿no? No hay promociones de vivienda
y yo creo que no las va a ver en tiempo, porque me temo que estas cosas no salen de hoy para mañana, ¿no? Exige una planificación previa y no la hay. Últimamente, en el Pleno del Cabildo, en el último, creo recordar, hemos aprobado el gasto ya, el gasto plurianual de una promoción de viviendas en la zona de La Favorita, subiendo hacia Tafira Baja, ¿no? Pero esa es la única que hemos hecho en estos 4 años de gobierno. Mal futuro vamos a tener. Claro, ese es el problema. Pues los jóvenes que quieren emanciparse, que quieren independizarse, pues no tienen capacidad para poder hacerlo, ¿no? Hay que fomentar mucho el alquiler, yo creo que ayudar a la gente, y especialmente a la gente joven, en políticas de alquiler, porque hoy por hoy es la única manera antes de acceder a una vivienda en propiedad, ¿no? Otra de las, en este caso, el estar siendo candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria está dándole la oportunidad de ir recorriendo los diferentes municipios de esta isla de Gran Canaria. ¿Qué le está transmitiendo el vecino a la vecina? Bueno, la gente lo que me transmite es que hoy se vive peor que hace 4 o 8 años, ¿no? Que hoy la situación económica de las familias es peor, ¿no? Es verdad que no todo es responsabilidad, sería injusto decirlo por mi parte, del Cabildo de Gran Canaria, entre otras cosas porque la política económica y la política fiscal no la marca el Cabildo, sino el Gobierno de la Nación, ¿no? Pero lo que me transmite la gente es que cada día cuesta más llegar a final de mes. El otro día un señor se me acercó en un supermercado y me dijo: señor Jorge, hoy en día comer es un lujo. Y eso, bueno, pues te llena de preocupación. Pero es una realidad. Hoy comer es un lujo. Yo decía, y si no, aquellos que ya nos peinamos alguna cana, tenemos esa experiencia, ¿no? Yo me acuerdo de tener una ropa para los domingos y una ropa para ir al médico, y la ropa de diario, por lo cual vestir antes era caro. Hoy lo que es caro es comer, y es una primera necesidad. Hoy las familias no llegan a final de mes como antes, y por tanto, bueno, pues la gente les está costando mucho el poder tener una vida razonable, adecuada, oye, sin lujos, pero ¿cómo se resuelve? Desde luego son muchas medidas las que hay que hacer, ¿no? Por lo pronto, en fin, no hacer disparates como hace el Gobierno de España o en muchas de las medidas que ha tomado, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es favorecer, aumentar la capacidad de producción de nuestras producciones agrarias, de nuestras producciones ganaderas, tratar de aquello que no podemos producir en nuestra tierra, tratarlo de importar en los mejores precios posibles, para que la cesta de la compra pueda bajar, y por lo pronto bajar el IVA de muchos productos y el IGIC de muchos productos. Aquí tenemos un impuesto indirecto diferenciado del resto de España, pero solo se ha bajado el IVA de determinados productos. El Partido Popular ha propuesto que se bajen y se baje significativamente el IVA de otros productos, y el Gobierno de España no ha querido, ¿no? Pero medidas fundamentalmente dedicadas a tratar, de salir de esta crisis con medidas liberalizadoras que permitan a la gente emprender, volver a tener y a crear puestos de trabajo para que la gente pueda tener una vida digna y una vida independiente, ajena a las decisiones del poder político correspondiente. Pero se incentiva, por ejemplo, a la ganadería, a la pesca, sectores primarios, a la agricultura, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria. Sí, hay determinadas ayudas y no todo se hace mal en el Cabildo de Gran Canaria, evidentemente, ¿no? Pero en cualquier caso, Gran Canaria siempre ha sido muy fuerte en agricultura de exportación, ¿no? La agricultura de medianías, bueno, pues no ha sido el fuerte referente a lo que es la exportación de tomate, hortalizas a países europeos, Holanda, Inglaterra fundamentalmente, ¿no? Porque la agricultura de medianías históricamente siempre ha sido más o menos una agricultura de fin de semana, ¿no? Lo que hay que hacer es promover a los agricultores, promover una
regeneración o una renovación de los agricultores que se dedican al campo. Hay un evidente grado de envejecimiento en los agricultores de Gran Canaria y hay que promover con incentivos para que haya gente joven que quiera dedicarse a la agricultura. Hoy no hay gente joven que quiera dedicarse a la agricultura por escasa formación, por el sacrificio que supone dedicarse a la agricultura, pero porque sobre todo tampoco hay incentivos, ¿no? No se les permite, que es una de las cosas que también me comenta mucha gente cuando voy a las zonas rurales de la isla. Oye, yo quiero desarrollar mi vida en mi pueblo, quiero vivir en mi pueblo, quiero tener mi vivienda cerca de mis cultivos, y por motivos desde el punto de vista urbanístico o territoriales no me permiten hacer mi vivienda o hacer, en fin, o crecer los núcleos rurales adecuadamente para tener yo mi profesión o mi trabajo al lado de mi vivienda, ¿no? Y por eso hay mucha gente que abandona el campo porque no se le dan los incentivos necesarios para poder hacerlo. Pero tampoco se incentiva. Y aquí hemos vivido con esta pandemia algo que ha sido escandaloso, que es el cero digital, donde hay muchos municipios, muchos pueblos, donde ese cero está real y se ha sacado. Es imprescindible la digitalización del mundo rural, porque eso va a permitir también lo que es el teletrabajo y permitir que mucha gente que quiera vivir en el campo pueda desarrollar su trabajo a través de las vías correspondientes digitales, ¿no? Hay que profundizar en la digitalización, hay que llegar hasta los últimos rincones, hay que poner a los operadores en línea y en la casilla de salida para obligarles a que pongan toda la carne en el asador para llegar hasta el último rincón de Gran Canaria, porque de esa manera va a permitir también, en otros aspectos también, pero en esa, tratar de que la gente pueda estabilizar su residencia en el campo, ¿no? En los lugares que ellos quieren residir, ¿no? Pero ahí hemos palpado una pasividad por parte de las propias administraciones en no exigir. Bueno, sí, las administraciones son responsables. Es verdad que los operadores tienen la última responsabilidad de colocar la red y la fibra óptica hasta los últimos lugares, pero por parte de la administración pública tenemos que estar encima, evidentemente, para que eso se produzca así, ¿no? Porque claro, sabemos que las propias operadoras lo que va es a la cuenta de resultados, invertir donde van. Por eso hay que estar encima de ellos, hay que estar encima de ellos para tratar de que ningún gran canario pueda estar o quedarse sin la fibra óptica que le puede llegar a su casa para todo, porque hoy en día Internet es imprescindible para trabajar, ¿no? No, lo que hemos echado en falta, y vuelvo nuevamente, pero claro, son administraciones y para ello está también el Cabildo, en las políticas sanitarias. El Cabildo fundamentalmente tiene responsabilidades sociosanitarias, no sanitarias. Sanitarias es el Gobierno de Canarias, y nosotros lo que tenemos que es, una vez derivan la situación sanitaria, pasa a ser una situación sociosanitaria, entonces ya es una responsabilidad de los cabildos. Y vuelvo al principio, ¿no? La política sociosanitaria, bueno, pues es la que le comenté, ¿no? Escasa inversión, excesiva burocratización, años y años para el reconocimiento de la dependencia, escasa formación de personas que pueden dedicarse a este sector, que es un sector emergente en fin, el sector de cuidadoras y de trabajadoras sociales y de evaluadoras. En fin, es un sector muy importante, un nicho de trabajo muy importante, y no se hace nada para formar a la gente. Y después otra de las quejas que antes no comenté respecto de todas las asociaciones, ONGs dedicadas a la gestión de los intereses a través de ayudas y subvenciones, es primero, las subvenciones siempre llegan tarde y mal, y segundo lugar, solo llegan por un año, y al año siguiente hay que reiniciar todo el proceso otra vez. ¿Qué impide eso? Pues impide dar estabilidad al sistema, impide que una ONG encargada, por ejemplo, de atender a los discapacitados intelectuales pueda hacer una programación plurianual de sus actividades, porque la financiación que le viene de las administraciones se da año a año, ¿no?
A mí me gustaría implantar un sistema por el que cuando se decide ayudar o cuando se hacen los procesos de selección de las distintas ONGs para todos los sectores, de menores, de inmigrantes, de discapacitados, de mayores, en fin, de todos los que, como comenté antes, necesitan de la administración para tener una vida digna, tratar de hacerlos con convenios plurianuales que le permitan a todos en fin, organizarse desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista técnico durante 4 o 5 años, ¿no? Porque solo así permiten, oye, pues, ofrecer los mejores servicios a los usuarios, ¿no? Don Miguel Jorge, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Seguiremos hablando largo y tendido, sobre todo de aquellas personas que lo acompañan a la lista, hombres y mujeres que acompañan a la lista de la presidencia. Yo les agradezco mucho y tendremos oportunidad de seguir desgranando. En fin, hay otras materias que hablaremos en otros momentos, ¿no? Pero en fin, les agradezco la oportunidad porque sé que Canal 4 tiene una amplia audiencia y me permiten, bueno, pues llegar a todos los rincones y a todas las viviendas y que vean que hay una alternativa al gobierno insular existente desde hace 8 años en el Cabildo de Gran Canaria, y esa alternativa hoy solo pasa por el Partido Popular, que es un partido mayoritario, y que les animo, en fin, a todos que consideren que es necesario un cambio político en la isla de Gran Canaria, que opten por la opción política que únicamente puede ofrecer esa alternativa, y hoy es el Partido Popular. Pues hablaremos largo y tendido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con el candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria por el Partido Popular, don Miguel Jorge. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.